Bienvenidas mujeres a la segunda parte del cortisol, del estrés. En la primera parte hablamos de los factores estresantes, que bien pueden ser reales o imaginarios, y que tenemos que entender que cualquier factor estresante es aquel que rompe el equilibrio natural de nuestro organismo, ¿no? Y como decía, bien puede ser real, pues la comida, mucho ejercicio, dormir poco, una amenaza física, una discusión, etcétera, o bien puede ser imaginario, las películas que tú te montas en tu cabeza sobre el futuro, cómo tú te hablas a tu cuerpo, tu percepción de ti misma, etcétera. Y que la gran mayoría de las veces nuestra respuesta se va a ver incrementada según nosotras tengamos nuestro valor propio, ¿no? Si nos creemos más capaces, menos capaces, etcétera. Bueno, habíamos hablado un poquito sobre el cortisol, que es la hormona de supervivencia, también hablamos un poquito sobre la glucosa, estrógenos y demás, pero hoy nos vamos a meter un poquito más en esa parte más hormonal, ¿no? Cómo afecta pues tener niveles altos de cortisol constantemente, es decir, estar en esa fase de resistencia constantemente, cómo nos afecta a nuestras hormonas. Y vamos a empezar por la hormona de la insulina. La insulina es como la contraria a la glucosa. Habíamos hablado en la primera parte de que cuando sucede este factor estresante, cuando se dispara el cortisol, pues libera grandes cantidades de glucosa para mantener esa energía, ¿no? Para mantenernos ese extra de energía por si la vamos a necesitar. Cuando hay niveles altos constantemente de glucosa, también se necesita liberar muchísima insulina, ya que la insulina es la que capta la glucosa del torrente sanguíneo, bien sea o bien por liberación del cortisol o mismo cuando nosotros comemos algún alimento, por ejemplo, algún tipo de carbohidrato, pues liberamos glucosa. La insulina capta esta glucosa al torrente sanguíneo y la envía al músculo, que es el principal combustión del músculo, ¿no? La glucosa. Pues cuando hay estos niveles altos de glucosa necesitamos también tener niveles altos de insulina como para compensar. Pero llega un punto en que la insulina ya no es capaz de liberarse más, como que se satura, y es cuando comenzamos a tener resistencia a la insulina, que puede ser una prediabetes. En esa resistencia a la insulina tenemos niveles altos de glucosa constantemente en el torrente sanguíneo, niveles altos de azúcar, y lo que podemos sentir es que tenemos más hambre, especialmente también hambre de alimentos muy calóricos, muy energéticos, o sea, muy llenos de carbohidratos especialmente, ya que como no es capaz de coger toda esa glucosa, pues el músculo interpreta que necesita más glucosa. Entonces es cuando tenemos más apetito, especialmente por eso, alimentos calóricos, grasientos, muy palatables, etcétera. Y después, cuando también podemos sentir que tenemos hambre a todas horas, no nos sentimos saciadas. También es cuando después de comer sentimos sueño, sentimos letargo, falta de concentración también, esa fatiga tanto física como mental. Y estos son los síntomas un poquito más significativos de la resistencia a la insulina. Y a esto, si le añadimos los niveles altos de glucosa, como mencionábamos, vamos a tener un aumento de la grasa abdominal, grasa visceral, y esto nos va a costar muchísimo perderlo, es decir, no vamos a conseguir perder peso. Y es muy importante para las mujeres mantener nuestros niveles de insulina a raya, porque nosotros en nuestra fase menstrual, específicamente en la fase lútea, en la fase premenstrual, tenemos ya una resistencia natural a la insulina, es decir, estamos usando menos los carbohidratos y más las grasas. Por lo tanto, si nosotros ya venimos arrastrando niveles altos de glucosa, resistencia a la insulina, en esta fase todavía se va a incrementar muchísimo más y los síntomas premenstruales, la retención de líquidos, el cansancio, el dolor, el apetito, los antojos, etcétera, se van a multiplicar por 1000. ¿Cómo podemos compensar esto? Pues lo principal es intentar bajar nuestros niveles de estrés. Esto lo hablaremos en la tercera parte del vídeo, cómo podemos bajar los niveles de estrés. Pero con lo que quiero que te quedes de es que la insulina y la glucosa van juntas. Si tenemos más niveles de glucosa, vamos a tener más niveles de insulina. Y esto nos va a hacer más grasa, más cansancio, más antojos, más apetito, etc. Tenemos que
reducir esa carga glucémica con los alimentos, consumir menos alimentos con alto contenido glucémico y sobre todo consumir mucho vegetal verde, mucho vegetal fresco, mucha fruta y también cambiar las harinas blancas obviamente por las refinadas. Pero bueno, en tu plan, como estamos ahora con el challenge, como estamos en vida antiinflamatoria, esto ya lo tienes. Tú lo que tendrías que hacer es procurar bajar los niveles de cortisol. Es muy importante también dormir bien, pero bueno, eso ya lo abordaremos, como dije, en la tercera parte. En cuanto a los estrógenos y a la progesterona, os sabía que son las dos hormonas principales de la menstruación, de la reproducción, etc. Como os había hablado en la primera parte, el estrógeno es, o la progesterona, mejor dicho, es la encargada de que nuestro embarazo se lleve a término. Si nosotros tenemos niveles altos de cortisol, nunca vamos a poder quedarnos embarazadas o vamos a tener muchísimas dificultades para hacerlo, o bien abortos espontáneos, porque cuando nosotros tenemos niveles altos de cortisol, la progesterona baja y por contrapartida el estrógeno sube. También nos desvían de la libido. También esta grasa abdominal está demostrado que es una gran potente máquina de creación de estrógenos. Cuanta más grasa abdominal, cuanta más grasa visceral tengamos, más estrógenos vamos a liberar. Esto va a hacer también que nuestro síndrome premenstrual o nuestro SOP se vuelva todavía más insoportable. Como podemos ver, el cortisol hace una cascada de reacciones a lo largo de nuestro cuerpo y esto tenemos que evitarlo. También necesitamos mantener el hígado limpio. Para la mujer, el hígado es el principal motor de limpieza de ese exceso de estrógenos. ¿Y cómo lo podemos mantener limpio? Principalmente con cosas verdes, el té matcha, el té verde, toda la verdura verde, fresca, a poder ser, incluye unas ensaladas de col, unas ensaladas, también la remolacha es un potente limpiador hepático. Así que si tú tienes, ¿cuáles podrían ser los síntomas? Pues obviamente un síndrome premenstrual, dolor, síndrome también o reglas más cortas o reglas más largas, o incluso que hay meses que no te viene la regla, es decir, reglas irregulares, también muchísima hinchazón, muchísima retención de líquidos, dolor, tanto dolor de ovarios como dolor en la parte lumbar, aumento de los antojos muchísimo más hambre, etc. Nosotras las mujeres como que nos han acostumbrado a que nuestra regla tiene que doler, el dolor es natural, tenemos que soportarlo, pero nada más lejos de la realidad. Nosotros tenemos unos parámetros de una regla saludable, que ya os abordaré más en eso en otros vídeos, pero la regla no debe doler, puede molestar, puede incomodar, pero no debe doler, ¿vale? Quiero que quede claro, una regla saludable no duele. Cuando duele, cuando molesta, cuando incapacita, ya estamos ante un síndrome premenstrual, un SOP, endometriosis, fibrosis, etc. Pero la regla sana no duele y a eso es lo que debemos aspirar como mujeres. Y debemos aprender a querer nuestro ciclo, a amar nuestro ciclo y a hacer nuestra vida también un poco en torno al ciclo, ¿no? Que eso, bueno, ya lo abordaremos, así que no vamos a meternos más en esto, estamos hablando del cortisol, pero quiero que te quedes con que el cortisol va a hacer una respuesta a la insulina, esa insulina va a hacer que almacenes muchísima más grasa, que te sientas más cansada tanto física como mentalmente, que tengas muchísimos más antojos, y esto va a pasar lo mismo con los estrógenos, vas a sentir también más dolor, porque la progesterona es como nuestro ansiolítico natural, vas a sentirte todavía más estresada, es como una cascada, una reacción en cadena. Obviamente el alcohol no deberíamos de consumir más de como mucho una copa de vino tinto a poder ser al día. El alcohol está en España como muy socializado o consumimos demasiado bajo mi punto de vista y deberíamos reducirlo a como máximo una copa de vino tinto, ni cerveza, ni blanco, ni copas, simplemente una copa de vino tinto al día. En cuanto a la tiroides, que también hablamos en la parte anterior, la tiroides es la encargada de nuestro metabolismo. De hecho, las personas, por ejemplo, que pueden tener un hipotiroidismo subclínico, que es aquel que todavía no se
no sé, diagnosticado, pues sienten frío constantemente, también sienten pues cansancio, también sienten esta pesadez, incluso insomnio, etcétera. Y es la responsable la tiroides. Cuando nosotros tenemos una baja producción de la hormona T3, nuestro metabolismo se reduce, nuestro metabolismo basal, es decir, el gasto calórico, por así decirlo, se reduce. ¿Por qué? Y esto es debido al cortisol, porque el cortisol lo que quiere no es gastar energía en vano. El cortisol quiere almacenar energía para cuando la puedas necesitar tú, para cuando te venga o si ya estás en esa fase de alarma, para que te venga esta energía, ¿no? Entonces le dice a la cortisol, al tiroides, perdón, que reduzca esta T3 y vamos a sentir frío, cansancio, como niebla mental, confusión, falta de concentración. No vamos a perder peso ni así nos paguen. Va a ser muy complicado que perdamos peso si no tratamos antes estos niveles de cortisol. Y esto sería, pues bueno, un poco las hormonas principales a las que más afecta el cortisol, pero obviamente hay muchísimas. Después también tenemos a nuestras hormonas, las que podrían luchar un poco contra el cortisol, que es la serotonina, la dopamina, la oxitocina, etc. De hecho, la oxitocina es la hormona del amor, ¿no? Y nosotros podemos generar oxitocina estando en la naturaleza, acariciando a nuestra mascota, abrazando a un ser querido, diciendo palabras amables incluso a un desconocido, ayudando a un desconocido, etc. Y con la serotonina o con la dopamina igual, lo encontramos o podemos aumentar estos neurotransmisores pues haciendo actividades de relajación, haciendo actividades deportivas que no generen un tengo que hacerlo o voy a hacerlo. A veces está bien obligarnos un poquito porque si no, no haríamos nada, pero que no suponga como una tortura, debe ser algo también que disfrutemos, ¿no? Y en cuanto a la relajación, no es necesario que te pongas a meditar en plan zen, no es necesario. Hay muchísimos tipos de meditación, incluso la meditación es simplemente estar presente, estar concentrado en aquí y ahora, es decir, no que estés en tu trabajo al lunes y ya estés pensando en el domingo agobiada de que ya estás al lunes. Eso sería también una respuesta de estrés, porque te estresa estar al lunes y tú quieres ya estar el domingo, y la meditación simplemente es estar y vivir y sentir el momento presente. Si nunca te has iniciado en un estilo de vida contemplativo o meditativo, pruébalo realizando, por ejemplo, cualquier tarea del hogar, por ejemplo, cuando vas a cocinar, concéntrate en cocinado, siente la textura de los alimentos, el olor, etc. Cuando laves los platos, siente esa espuma, es decir, siente cada una de las cosas que estés haciendo. Y si te gustaría ir un poco más allá, por ejemplo, puedes comenzar a pintar, a hacer mandalas, a sentarte en un rincón que tú quieras, que te guste, escuchando una música relajante, sin poner intención alguna, simplemente sentir, escuchar la música, sentir tu cuerpo, absolutamente nada más. Y ya después, si quieres ir un poquito más allá, pues entonces puedes empezar con alguna meditación guiada que nos ayuda mucho. Pero sobre todo, quédate con eso, la meditación es estar aquí y ahora presente y puedes practicarla en cualquier momento del día. Y busca no estar con tu mente adelante ni con tu mente atrás, porque eso es otro factor de estrés. Cuando practicamos el amor hacia los demás, cuando demostramos amor, cuando estamos practicando pues eso, alguna actividad de relajación o incluso alguna actividad deportiva que nos guste, cuando tenemos contacto con la naturaleza, cuando estamos presentes en el aquí y el ahora, es cuando generamos estos neurotransmisores que nos ayudarán contra nuestra respuesta del estrés. Bueno, y vamos a hacer un resumen de lo que hemos visto hasta ahora, bueno, de las hormonas. Hemos visto cómo el cortisol afecta a cada una de nuestras hormonas, ninguna se salva. Yo te he puesto aquí un pequeñito ejemplo que me parecen quizás las más importantes. También una puntualización que se me olvidaba. Tu cerebro y tu estómago están directamente conectados a través del nervio vago.
con la microbiota, que ahora ya podemos hablar un poquito más de ella porque ya la estudiamos un poquito más, aunque creo que queda muchísimo todavía que descubrir. Está demostrado que la microbiota es un factor muy importante en personas, por ejemplo, que tienen depresión. De hecho, el sistema inmune es responsable de producirnos inflamación, el 70% depende de nuestra microbiota. El sistema inmune también es el responsable de ser nuestra protección ante agentes, virus externos, etc. Y eso todo depende de la microbiota. La serotonina, el 90% de la serotonina, este neurotransmisor del bienestar, de la felicidad, depende de la microbiota. Así que, como decía, tu cerebro y tu estómago, tu microbiota, están conectados a través del nervio vago. Por lo tanto, todo lo que sucede aquí va a acabar repercutiendo abajo y todo lo que sucede abajo va a acabar repercutiendo aquí. Si tú estás alimentando mal a tus bichitos interiores, a tu microbiota, le estás dando porquería, comida basura, comida muy grasienta, etcétera, comida muy azucarada, esto va a repercutir aquí y está demostrado científicamente. Es decir, vas a tener peores sentimientos, vas a tener más pesadez, menos ganas, menos motivación, te vas a sentir culpable. En cambio, cuando poco a poco vamos rompiendo esa cadena de dar de comer comida basura, comida mala a nuestra microbiota, vamos a reforzar nuestros sentimientos de bienestar. Y también, también viceversa, si nosotros desde aquí, en vez de machacarnos tanto, en vez de hablarnos tan mal, criticarnos, juzgarnos tanto a nosotros como a nuestro entorno, cambiamos todo este diálogo negativo por un diálogo un poco más positivo o incluso neutro, va a repercutir también en la salud de tu microbiota. Así que es todo un círculo, ¿vale? Así que piénsalo bien, es decir, el estrés no debemos tomarlo como, vale, pues cierto estrés y punto. Debemos tomarlo como algo en serio, ya que perjudica muchísimo, muchísimo la calidad de vida de cada una de nosotras, y a no ser que te des cuenta y que cambies, no podrás ver nunca que de verdad te estaba perjudicando, porque es un enemigo silencioso que poco a poco te va matando por dentro. Entonces, si tú de verdad crees que tienes niveles altos de estrés, niveles altos de cortisol, párate, piensa si son imaginarios, piensa si son reales, si es algo que tú puedas controlar, si es algo que escapa de tu control, y piensa también qué es aquello que tú podrías cambiar, ¿vale? Y después, practica algún tipo de actividad de relajación, algún tipo de autocuidado para ti, incluso pues un masaje, una rutina de belleza tú en tu casa, ponte velas, ponte aromas relajantes, ponte música, crea un espacio para ti donde tú te sientas bien, te sientas a gusto. También haz algún tipo de deporte y súper importante, duerme bien. Bueno, de esto vamos a hablar un poquito más porque tenemos como unas 3 o 4 puntos claves para reducir este nivel de estrés. Así que por hoy ya terminamos este vídeo. Simplemente quería que vieras un poquito las hormonas involucradas, las más importantes o las que yo considero un poco más importantes, que es la que rigen todo. Y tómate en serio el estrés, no lo dejes para otra ocasión. Es tan importante cuidar de afuera como cuidar de adentro. De hecho, si no cuidamos de adentro, el de afuera tampoco se va a cuidar, ¿no? Como decía antes, si nosotros tenemos niveles altos de cortisol, nos va a ser súper difícil perder peso. Así que, primero, cuídate de adentro, intenta reducir estos niveles de estrés, y mientras tanto vas haciendo eso, vamos cuidando el exterior, porque todo acompaña. Así que nada, me despido por hoy, nos vemos en el siguiente vídeo, ya así dándote las claves los 4 pilares para reducir este nivel de estrés, que es súper importante. Y nada, espero que te guste, espero que te ayude. Si tienes cualquier duda, como siempre, estamos en contacto. Un beso grande.